Vale, seguimos siempre con triángulos. La clase anterior que les mandé era de triángulos isósceles. Siempre vamos a seguir con isósceles, pero ahora vamos a ver qué es una bisectriz y una mediatriz. Entonces, primero me interesa que leamos esa parte de aquí. Vale, ¿qué es la bisectriz de un triángulo? Es un segmento de recta que divide a cualquiera de sus tres ángulos en dos partes iguales y termina en el lado opuesto. ¿Y qué es una mediatriz? Es un segmento de recta perpendicular a dicho segmento que lo divide a la mitad. Aquí están los dibujos. Esa sería la bisectriz. La bisectriz siempre va a partir de uno de los ángulos. Todo triángulo tiene tres bisectrices y tres mediatrices porque tiene tres lados y tres ángulos. Entonces aquí está trazada la bisectriz desde este ángulo para acá. Una bisectriz cuando se traza de un ángulo llega al otro y estos dos angulitos que se formaron, este y este, son iguales. Por ejemplo, si este le llamo ángulo alfa, este también sería el ángulo alfa. Una bisectriz siempre forma dos ángulos iguales. Vaya, una mediatriz no. La mediatriz no parte de un ángulo, sino que nos vamos a uno de los lados, entonces sería la base, y miramos el punto medio. El punto medio sería por aquí, ese puntito que trazo aquí en rojo. Entonces, a partir de ese punto medio, trazo una recta, que esa recta tenga un ángulo de 90 con el lado del triángulo. Por ejemplo, si yo a este triángulo le quisiera trazar otra bisectriz, digamos, me voy ahora a este lado, desde ese ángulo puedo trazar otra bisectriz. Tracémosla aquí. Fíjense que me vengo de aquí para acá, vamos a intentar que no nos quede tan panda. Bueno, que cuesta que quede recta. Vamos a intentar. Vaya, a intentar. Vaya, digamos que es recta. Si la ven panda son sus ojos, como han estado en cuarentena, no ven bien. Entonces, vaya, si trazamos esta bisectriz, quiere decir que este ángulo con este ángulo van a ser iguales. Por ejemplo, se puedo llamar el ángulo A, ese también va a ser el ángulo A. Entonces, una bisectriz parte a un ángulo que es más grande en dos más pequeños, pero que sean iguales. Y por ejemplo, si yo trazara otra mediatriz aquí, me voy al punto medio, digo, supongamos que por acá está la mitad, trazaré una recta que tenga un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, trazo una recta aquí. Ahí está súper recta, no me digo, si lo ven panda son sus ojos, porque como les digo, han estado en cuarentena, la vista falla. Entonces este es un ángulo de 90 grados. Entonces, conclusión, todo triángulo tiene tres bisectrices, tres mediatrices. Bisectriz parte un ángulo en dos iguales y la mediatriz parte del punto medio de cualquiera de los lados subiendo en una línea recta que forma 90 grados. Ahí vamos a esta figura, dice, en la figura el triángulo ABD, ABD nos referimos a este que está aquí, ABD, o sea, este que está aquí con verde. Es congruente con el ángulo ACD. El ACD lo voy a marcar con rojo. ACD. Quiere decir que esos dos triángulos son congruentes, que son iguales. Ahora dice, por criterio, L a L, acuérdense que eso ya se lo había dado hace semanas. L a L es el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, tiene que cumplirse que hay dos lados iguales y un ángulo igual. AB es igual a AC, porque ya nos lo dice aquí. Es decir, cuando tienen esas dos rayitas, significa que estos dos lados son iguales. Y AD es compartido. O sea, este ángulo de aquí, AD, este lado de aquí, desde A hasta D, o sea, la línea que corta los dos triángulos, es la misma para los dos. Entonces ya comparten dos lados. Y el ángulo BAD y el ángulo
CAD son iguales por hipótesis. Cuando decimos hipótesis, porque desde el momento que decimos que son congruentes, nos planteamos que AD va a ser una bisectriz. Entonces, ¿qué quiere decir que sea una bisectriz? Voy a borrar esto para que se entienda mejor. ¿Qué quiere decir? De que este ángulo, que sería este, y este ángulo, que sería este, van a ser iguales porque AD, o sea, esta línea que está aquí, es una bisectriz. Como ya les decía, la bisectriz parte al ángulo original A en dos iguales. Vamos a ver aquí. Eh, el ángulo ADB y el ángulo ADC. ADB me refiero con este que les decía aquí. Y el ángulo ADC, que son los dos que ya les decía que eran iguales. Ahora dice que el ADB, que es este de aquí, más el ángulo ADC, o sea, estos dos que están aquí abajo, este con este. Como los dos son de 90, entre los dos van a sumar 180, es lo que está diciendo aquí. Entonces dice que como los dos van a sumar 180, por lógica cada uno de estos vale 90, si se fijan a simple vista. Entonces, en este caso, la recta AD sería mediatriz y bisectriz al mismo tiempo. Vaya, ahora dice, demuestre que si el triángulo ABC es isósceles, isósceles, acuérdense, dos lados iguales, quiere decir que donde tengan las dos rayitas, esos dos lados son iguales. Y si se trazan las bisectrices de los ángulos adyacentes a las bisectrices serían estas. Les voy a poner aquí una letra, la letra E a este punto de aquí. Y a ese punto de aquí le voy a poner punto F. Entonces, ¿cuáles serían las bisectrices? Las voy a anotar aquí. Una de las bisectrices sería CE, es el segmento. Solo pongo una rayita arriba. Ese segmento de aquí es la bisectriz del ángulo C completo porque lo parten dos iguales. Y BF, lo voy a anotar aquí abajo. Siempre se ponen las iniciales de dónde empieza el segmento y dónde termina, por eso pongo las letras. BF, que sería ese segmento, es la bisectriz del ángulo B porque lo parten dos iguales. Entonces dice, siendo P el punto de intersección de las dos bisectrices, dice entonces el ángulo PBC, PBC sería este chiquito que voy a sombrear aquí con amarillo, este de aquí, es isósceles dice. Entonces, ¿qué es lo que quiere que se concluya? De que intenten interpretar con sus palabras y con las relaciones que acabamos de ver, con lo que ya habíamos visto antes de triángulos isósceles, ahora con bisectrices, ¿por qué es isósceles ese triángulo chiquitito que está aquí con amarillo? Y ahí me lo mandan como tarea a más tardar el día de mañana. Así que espero estén bien, cuídense mucho, cualquier duda, no duden en preguntarme y yo con gusto les contesto, bien saben. Vamos a seguir con triángulos, pero ahora vamos a ver los triángulos equiláteros. Recordando, los triángulos equiláteros son los triángulos cuyos tres lados tienen la misma longitud o el mismo valor. Por ejemplo, el triángulo que está aquí, aquí la figura que tengo aquí, para que sea un triángulo equilátero, los tres lados tienen que tener la misma medida. Entonces, por eso tienen una rayita encima a cada lado. Significa que valen lo mismo. Por ejemplo, si este valiera 5 centímetros, como este tiene la misma rayita de este también va a valer 5 centímetros. Acuérdense que esas rayitas sirven para simbolizar los lados que tienen la misma longitud. Vaya, aquí está representado también si un triángulo es equilátero,
dijimos que las medidas de los lados es la misma para los tres lados, pero los ángulos también. En un triángulo equilátero se cumple que si los tres lados son iguales, los tres ángulos también son iguales. Los tres van a valer 60. Porque si se acuerdan, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Y en este caso particular, como es equilátero, tiene los lados iguales, los ángulos también van a ser iguales. Todos van a valer 60. Siempre, cuando sea equilátero. Bueno, en un triángulo equilátero dijimos que cada uno de los ángulos internos va a medir 60 siempre. Entonces veamos un ejemplo aquí. Dice, ese es el triángulo ABC, que sería el triángulo grandote. Y además dice que BE es ese que está aquí, por eso tiene una rayita. CF también tiene una rayita encima. Y AD son iguales. Entonces esas tres medidas son iguales. Entonces dice, demuestra que el triángulo DEF es equilátero. Asombríamos ese triángulo DEF. Sería este de aquí. Quiere decir que cómo podríamos demostrar que este triángulo que estoy aquí sombrando con verde es equilátero. ¿Cómo podría concluir yo que ese triángulo es equilátero? Vaya, si se fijan, estos triángulos de aquí, el ADF, este que está aquí, tiene esta misma medida con este. Y también el ADF tiene esta misma medida con este. Si se fijan, si yo los pudiera tratar de mover o cortar o sobreponer, esos tres triángulos serían iguales. ¿Por qué? Ya nos dan una igualdad, pero si se fijan también está esta. La medida de AF, aquí simplemente lógica, no es la gran cosa que se demuestra. AF va a ser igual a este, a AD. Y también va a ser igual a CE. Y los otros tres que nos sobraron son los otros que van a ser iguales. Que sería DF, poner con otro color, DF va a ser igual que otro no opuesto, el FE. Va a ser igual a FE. ¿Qué otro ángulo, qué otro lado no he puesto? Es el DE. Son los que me faltaba igualar, porque los demás ya los igualé. Entonces, si estos tres son iguales, y si se fijan, esos tres son los lados de ese triángulo que están aquí adentro. Entonces, si son iguales, por lógica es un equilátero. Así de fácil se demuestra esto. Bueno, veamos ahora esto, que es teorema sobre triángulos isósceles y equiláteros. Dice, demuestra que si la medida de dos ángulos de un triángulo es igual, entonces la longitud de los lados opuestos a estos ángulos es iguales. Bueno, ¿cómo así? Los dos ángulos de aquí abajo son iguales. Si se fijan, tienen una rayita aquí encima. Entonces, este es igual a este. ¿Cómo así? Veámoslo con medidas. Imagínense. Ese triángulo valiera 70 grados y ese también valiera 70 grados. ¿Qué es lo que dice este teorema? Que si estos dos ángulos de aquí son iguales, los lados que están opuestos a ellos van a ser iguales. Entonces, este y este, o sea, a ángulos iguales se oponen lados iguales. Entonces, si estos son iguales, por ejemplo, ese valdría 10 centímetros, por ejemplo, y ese también valdría 10 centímetros. Entonces, a ángulos iguales se oponen lados iguales. Veamos aquí la parte de aquí abajo. Aquí lo que se ha hecho es trazar una bisectriz. Si se acuerdan en la clase anterior yo les dije que era una bisectriz. La bisectriz de ese triángulo sería el segmento AD. O sea, toda esa línea que está marcada con rojo aquí es la bisectriz.
Les decía que la bisectriz lo que hace es partir a un ángulo en dos ángulos iguales. Vale, por ejemplo, imagínense que ese fuera un triángulo equilátero. Cuando dijimos que era un triángulo equilátero, los tres ángulos van a valer lo mismo. Imagínense que este valiera, o sea, como es un triángulo equilátero, ya sabemos que todos los ángulos de adentro van a valer 60. 60, 60 y 60. Pero si yo trazo una bisectriz aquí arriba, el ángulo A se me transforma en 2. Pero como es una bisectriz, la bisectriz parte a un ángulo en dos iguales. Entonces, como es 60 el original, lo dividiré en dos ángulos de 30. Ya no sería uno solo de 60, sino que serían dos de 30. Y ahora esos triangulitos que están aquí, aquí se me forma un ángulo de 90, un ángulo de 90 y se me forman dos ángulos pequeños que son iguales. Por aquí tendría 30, 90 y 60, 30, 90 y 60. Va, y aquí en un triángulo, si dos ángulos tienen igual medida, entonces los ángulos opuestos tienen igual longitud, lo que les acababa de decir. Aquí porque es equilátero, por lógica. Si los tres ángulos son iguales, por lógica, los tres lados van a valer lo mismo. Va, aquí eso es lo que les queda de tarea a ustedes. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Utilizando lo que les acabo de explicar, lo que quiero que comprueben es que el triángulo FAB es este de aquí, y el triángulo FCD sería este de aquí, y el triángulo FDE, este que está aquí, o sea, estos tres triángulos que yo les he puesto una rayita de colores adentro, que me comprueben que esos tres triángulos son equiláteros. Está en su cuaderno, me hacen ese dibujo y ahí me explican con su palabra por qué son equiláteros esos tres triángulos. Así que espero que estén bien, cuídense mucho y se les extraña.